La Batalla del Atlántico fue el enfrentamiento marítimo más largo y continuo de la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose desde 1939 hasta la derrota de la Alemania nazi en 1945. Librada en el Atlántico entre las potencias europeas del Eje y los aliados, la batalla desempeñó un papel crucial en la historia naval del conflicto. Inicialmente, el Reino Unido y Francia, miembros de los aliados, impusieron un bloqueo naval contra la Alemania nazi. Con la caída de Francia, la Marina británica extendió el bloqueo también a la Italia fascista. A partir de 1941, las potencias del Eje, mediante sus flotas de submarinos, comenzaron a intentar bloquear las rutas navales aliadas en el Atlántico. Sus objetivos eran interrumpir el suministro de provisiones al Reino Unido y la Unión Soviética, impedir la llegada de tropas estadounidenses al teatro europeo de operaciones e interrumpir el suministro de provisiones a los aliados en los teatros de operaciones de Asia y el Pacífico. Tras el uso de guerra submarina irrestricta por parte de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se hicieron varios intentos para limitar o abolir los submarinos. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron éxito. El Tratado Naval de Londres exigía que los submarinos siguieran las reglas de crucero, que requerían que emergieran, buscaran y colocaran a las tripulaciones de los barcos en un lugar seguro antes de hundirlos, a menos que el barco en cuestión demostrara una negativa persistente a detenerse o resistencia activa a la visita o inspección. Estas regulaciones no prohibían el armamento de barcos mercantes, pero al hacerlo, o al reportar el contacto con submarinos o invasores, se convertían efectivamente en auxiliares navales y perdían la protección de las reglas de crucero. Esto hacía que las restricciones a los submarinos fueran prácticamente insignificantes. Desde el inicio del conflicto, los alemanes reconocieron que la supremacía naval de los aliados representaba una amenaza potencial para sus planes de guerra. Para liderar la flota de U-boats alemanes, Hitler nombró a Karl Dönitz, quien ya tenía experiencia como submarinista en la Primera Guerra Mundial y comprendía las necesidades de los marinos y el potencial de los submarinos como armas de guerra. Sin embargo, la prisa de Hitler por iniciar el conflicto tomó a Dönitz por sorpresa. Él esperaba algunos años más de paz hasta poder disponer de una flota lo suficientemente poderosa como para amenazar el comercio entre británicos y norteamericanos. En septiembre de 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el almirante comandaba apenas 57 submarinos, mucho menos que las 300 embarcaciones necesarias para un bloqueo eficaz contra Gran Bretaña. La vida a bordo de un submarino alemán es descrita por los sobrevivientes de la guerra como insalubre, como mínimo. Dentro de un casco presurizado y frágil, solo el capitán tenía un alojamiento individual. El resto de la tripulación tenía que acomodarse entre tubos, torpedos, equipos de navegación y otros equipos de la embarcación para comer, operar las máquinas y realizar sus necesidades fisiológicas. Como los U-boats no tenían ventilación interna, los marineros estaban obligados a moverse silenciosamente y evitar esfuerzos físicos excesivos para no agotar el oxígeno. Un U-boat era impulsado por grandes motores diésel, que necesitaban aire de la superficie para funcionar y recargar las baterías que alimentaban los motores eléctricos submarinos, por lo menos 4 horas al día. Durante ese periodo, el submarino corría el riesgo de ser atacado por aviones enemigos, una ocurrencia común hacia el final del conflicto, cuando los aliados desarrollaron un sistema de radar que redujo drásticamente el poder de los U-boats. Las principales armas utilizadas por los submarinos eran los torpedos. Un torpedo podría describirse como un microsubmarino en cuanto era lanzado. Contenía una carga explosiva en su punta que se activaba al entrar en contacto con el casco del barco enemigo. Sin embargo, lanzarlos no era una tarea simple. El comandante necesitaba calcular cuidadosamente la distancia entre su submarino y el barco enemigo antes de lanzar el torpedo, preferiblemente a una pequeña profundidad. Una vez en el agua, los propulsores del torpedo dejaban un rastro de burbujas que podrían revelar su presencia al enemigo y darle tiempo para desviarse. Con el agravamiento del conflicto, los alemanes desarrollaron un torpedo movido por queroseno, minimizando ese rastro. Además de los torpedos,
Muchos submarinos poseían cañones en sus cubiertas, frecuentemente utilizados para hundir pequeñas embarcaciones o para dar el golpe final sin necesidad de usar torpedos. Dönitz comprendió astutamente el poder de sus submarinos por una razón simple: la ineficacia de los aliados en combatirlos sin limitarse al uso de convoyes de barcos. El sistema ASDIC, que traducido sería Comité Aliado de Investigación y Detección Submarina, compuesto de frecuencias de audio que podían detectar la presencia de un submarino, era inútil contra submarinos que disparaban sus torpedos desde la superficie. Como resultado, los comandantes de los U-Boats recibieron órdenes de atacar en la superficie del agua, desde petroleros, con su carga fácilmente inflamable, hasta barcos con cargas militares. Durante los primeros años de la Batalla del Atlántico, debido a las razones mencionadas anteriormente, los aliados tuvieron poco o ningún éxito en contener la amenaza submarina nazi, incluso con sus barcos navegando en convoyes. Dönitz también instruyó a sus capitanes a adoptar la táctica de las manadas de lobos. Un comandante de submarino que localizara un convoy aliado transmitía por radio su ruta a submarinos cercanos, que se unían para atacar el convoy por la noche, causando pérdidas significativas. Como consecuencia, un número alarmante de barcos mercantes y de guerra fue hundido por comandantes alemanes hábiles. En algunos momentos, la tasa a la que los barcos aliados eran hundidos superaba la capacidad de los astilleros para reemplazarlos. Winston Churchill, en sus memorias, describió a los U-Boats como la mayor amenaza para la victoria sobre el nazismo. No es sorprendente que temiera los hundimientos causados por los U-Boats más que cualquier otra arma de Adolf Hitler. A pesar de que los alemanes estaban a la defensiva en el frente oriental, en el Atlántico aún llevaban ventaja. Marzo de 1943 fue el peor mes de la guerra para los aliados en el mar. Perdieron 51 barcos en ese periodo. Pero la angustia de los aliados llegó a su fin en mayo de 1943, cuando John Randall, científico británico, anunció la invención de un nuevo sistema de radar, con ondas cortas y tamaño lo suficientemente compacto como para ser instalado en aviones: el radar centimétrico. Su principio es el mismo que el de los radares convencionales. Se emite un haz de ondas electromagnéticas. Cuando se encuentra con un obstáculo, el haz regresa. Midiendo el tiempo entre la emisión y la recepción del eco, así como el ángulo, se puede localizar con precisión el objetivo. Basados en esta innovación, los aviadores aliados lograron localizar submarinos alemanes en la superficie con relativa facilidad y hundirlos con cargas de profundidad: bombas sumergibles en forma de latas de pintura que explotaban con la presión del agua. El número de U-Boats alemanes hundidos aumentó drásticamente y los hundimientos de barcos disminuyeron considerablemente. Este evento pasó a conocerse como el Mayo Negro. Dönitz acudió a Hitler para comunicarle las malas noticias. Mein Führer, el hecho es que los aliados ahora tienen un nuevo mecanismo que les permite localizar nuestros submarinos en la superficie del agua. Nuestras pérdidas han aumentado drásticamente. Debemos preservar nuestras fuerzas, de lo contrario estaríamos jugando el juego del enemigo. Gran Bretaña estaba finalmente a salvo del intento de bloqueo naval por parte de Alemania, aunque a un costo extremadamente alto. Más de 2.000 barcos mercantes y militares fueron hundidos, resultando en la pérdida de más de 13,5 millones de toneladas de carga, y cerca de 40.000 de sus marineros más capaces murieron en servicio. En el mismo período, los alemanes perdieron, a lo largo de toda la guerra, 29.000 hombres y 785 de sus 1.162 submarinos. Aunque el Atlántico Sur fue el lugar donde la tripulación del crucero alemán Admiral Graf Spee se vio obligada a hundir su propio barco en la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, y aunque las operaciones submarinas del Eje en la región, centradas en el estrecho entre Brasil y África Occidental, comenzaron en el otoño de 1940. Solo al año siguiente, las operaciones de hundimiento efectivas comenzaron a causar serias preocupaciones en Washington. Esa amenaza percibida por los estadounidenses los llevó a decidir que, además de los puntos británicos a lo largo del Caribe y la costa de África Occidental, sería indispensable la introducción de fuerzas militares estadounidenses en el litoral de Brasil.
Esto ocurrió tras una serie de negociaciones con la entonces dictadura brasileña durante el segundo semestre de 1941. Esa presencia militar de Estados Unidos en Brasil no fue bien recibida por Berlín y Roma, especialmente tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Brasil y las potencias del Eje en enero de 1942, lo que llevó a Alemania e Italia a extender su guerra submarina a los barcos brasileños donde quiera que se encontraran, incluso dentro de las propias aguas territoriales brasileñas, a partir de abril de 1942. En mayo ocurrieron los primeros ataques de represalia por parte de Brasil, a través de su fuerza aérea, contra submarinos del Eje, pero solo el 22 de agosto de 1942, Brasil entró oficialmente en la guerra. Esto fue de gran importancia para la batalla, dada su estatura y posición estratégica en el Atlántico Sur. Aunque pequeña, la Marina brasileña poseía en la época buques lanzaminas y aviones modernos, que solo necesitaban pequeñas adaptaciones para volverse adecuados para patrullaje marítimo y escolta oceánica. Durante sus 3 años de guerra, principalmente, pero no exclusivamente, en el Atlántico Sur, la Marina brasileña escoltó 3.167 barcos en 614 convoyes, totalizando 16,5 millones de toneladas, con pérdidas de apenas el 0,1%. Brasil vio 3 de sus buques de guerra hundidos y 486 hombres muertos en acción, 332 solamente en el crucero Bahía, aunque solo el carguero y transporte de tropas Vital de Oliveira fue hundido por acción enemiga. Por otro lado, la Marina Mercante brasileña registró la pérdida de 972 personas, entre tripulantes y pasajeros, que perecieron a bordo de sus 32 barcos atacados por submarinos enemigos. Las fuerzas aeronavales estadounidenses y brasileñas trabajaron en estrecha colaboración hasta el fin de la batalla. Un ejemplo de ello fue el ataque exitoso al U-299 el 31 de julio de 1943, mediante una acción coordinada de aeronaves de ambos países. Solo en aguas brasileñas, otros 11 submarinos del Eje fueron hundidos de manera confirmada, uno italiano de la clase Archimede y 10 alemanes. A finales de 1943, la reducción en el número de barcos aliados de transporte hundidos en el Atlántico Sur coincidió con la eliminación creciente de los submarinos del Eje que operaban en la región. A partir de ese momento, la batalla en el Atlántico Sur estaba perdida para los alemanes, aunque la mayoría de los submarinos restantes en la región solo recibieron la orden oficial de retirada en agosto del año siguiente, y el último barco mercante aliado, el Baron Jedburgh, fue hundido por un U-Boat, U-532, aún el 10 de marzo de 1945. Los alemanes no lograron interrumpir el flujo de suministros estratégicos hacia Gran Bretaña. Ese fracaso resultó en la acumulación de tropas y suministros necesarios para los desembarcos del día D. La derrota de los submarinos fue un precursor crucial para la acumulación de tropas y suministros aliados, garantizando la derrota de Alemania. La victoria se logró a un costo extremadamente alto. Entre 1939 y 1945, 3.500 barcos mercantes aliados, totalizando 14,5 millones de toneladas brutas, y 175 buques de guerra aliados fueron hundidos, y cerca de 72.200 marineros mercantes y navales aliados perdieron la vida. La gran mayoría de los buques de guerra aliados perdidos en el Atlántico y costas cercanas eran barcos pequeños con peso promedio de alrededor de 1.000 toneladas, como fragatas, escoltas de destructores, balandras, cazasubmarinos o corbetas. Los alemanes perdieron 783 submarinos y aproximadamente 30.000 marineros, lo que representa 3/4 partes de la flota de submarinos de 40.000 hombres de Alemania. Las pérdidas para la flota de superficie alemana también fueron significativas, con 4 buques de guerra, 9 cruceros, 7 raiders y 27 destructores hundidos. Vamos a echar un vistazo ahora a la Marina Mercante del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Noruega. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi un tercio de todos los barcos comerciales del mundo eran británicos.
Entre 1939 y 1945, más de 30.000 marineros de la Marina Mercante Británica perdieron la vida y más de 2.400 barcos británicos fueron hundidos. Los barcos estaban tripulados por marineros de diversas partes del Imperio Británico, incluyendo cerca del 25% de la India y China, y 5% de las Indias Occidentales, Medio Oriente y África. Los oficiales británicos usaban uniformes que se asemejaban mucho a los de la Marina Real, mientras que los marineros comunes no tenían uniformes. Durante sus permisos en Gran Bretaña, a veces enfrentaban provocaciones y abusos por parte de civiles que creían erróneamente que los marineros estaban evitando el servicio militar obligatorio. En respuesta, los tripulantes comenzaron a usar un distintivo de solapa con las iniciales MN para indicar su servicio en la Marina Mercante. La flota mercante británica estaba compuesta por una variedad de barcos de diferentes compañías navieras privadas, como los petroleros de la British Tanker Company y los cargueros de Ellerman y Silver Lines. Además, durante el período de guerra, el gobierno británico, a través del Ministerio de Transportes de Guerra, encargó la construcción de nuevos barcos, conocidos como buques del Imperio. Además de su flota mercante existente, durante la Segunda Guerra Mundial, los astilleros de Estados Unidos construyeron 2.710 barcos del tipo Liberty, totalizando 38.5 millones de toneladas. Esta cifra superó significativamente los 14 millones de toneladas de barcos que los submarinos alemanes fueron capaces de hundir a lo largo del conflicto. La Marina Mercante de Canadá fue vital para la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 70 barcos mercantes canadienses fueron perdidos. Se estima que 1.600 marineros mercantes murieron, incluidas 8 mujeres. Información obtenida por agentes británicos sobre los movimientos de barcos alemanes llevó a Canadá a reclutar todos sus barcos mercantes 2 semanas antes de declarar la guerra, con la Marina Real canadiense asumiendo el control de todos los barcos el 26 de agosto de 1939. Al comienzo de la guerra, Canadá poseía 38 barcos mercantes oceánicos. Al final de las hostilidades, más de 400 barcos de carga habían sido construidos en Canadá. Los oficiales canadienses usaban uniformes que eran prácticamente idénticos en estilo a los británicos. Los marineros comunes recibieron un distintivo MN Canada para usar en la solapa cuando estaban de permiso, para indicar su servicio. Al final de la guerra, el contraalmirante Leonard Murray, comandante en jefe del Atlántico Norte canadiense, observó: «La batalla del Atlántico no fue ganada por ninguna marina ni fuerza aérea. Fue ganada por el coraje, la fortaleza y la determinación de la Marina Mercante británica y aliada. Noruega era la 4ª más grande del mundo, y sus barcos eran reconocidos como los más avanzados de la época. Tanto los alemanes como los aliados reconocieron la importancia estratégica de esta flota, y tras la invasión de Noruega por Alemania en abril de 1940, ambos bandos buscaron asumir el control de los barcos. El líder colaboracionista noruego Vidkun Quisling, nombrado por los nazis, ordenó que los barcos noruegos navegaran hacia puertos alemanes, italianos o neutrales, pero esta orden fue ignorada. En su lugar, todos los barcos noruegos optaron por servir a los intereses de los aliados, siendo puestos bajo el control de Nortraship, una entidad administrada por el gobierno noruego con sedes en Londres y Nueva York. Los barcos modernos de Nortraship, particularmente los petroleros, desempeñaron un papel crucial para los aliados, transportando casi 1/3 del petróleo destinado a Gran Bretaña durante la guerra. Sin embargo, registros históricos revelan que 694 barcos noruegos fueron hundidos durante el conflicto, lo que representó aproximadamente el 47% de la flota total. Al final de la guerra, en 1945, se estima que la flota mercante noruega contaba con 1.378 barcos, y más de 3.700 marineros mercantes noruegos perdieron la vida. Que Dios los bendiga a todos y hasta pronto.